Hola, buenas noches. ¿Cómo están? Los saluda Elvi Ochoa, la golosa incorregible. Hoy les traigo un relato apasionado por nuestra querida Alexa PQ. Quédate conmigo, capítulo 10. ¿Confías en ella? Oh cielos, ese título no me da mucha confianza. ¿Y ustedes qué opinan? Bueno, pues ahorita la relación de nuestros rebeldes se encuentra en un muy buen lugar. Acuérdense que fue el picnic de Candy, que Candy le invitó a Terry en medio del campo de narcisos y que se la pasaron de lo lindo, rescatando su sombrero. ¿Recuerdan? Bueno, pues después de eso viene este capítulo. Espero que estén listas, pues ya saben que esta historia está llena de sorpresas. Empezamos. No puedo dejar de pensar en ti, ni siquiera un solo instante. Eso era lo que le estaba pasando. Desde algunos días atrás, Terry Granchester se levantaba por las mañanas con un ánimo inmejorable, agradecido por estar vivo. Hacía casi exactamente las mismas actividades de antes, pero ahora sentía como si la vida poco a poco estuviera cobrando colores más vivos y el aire fuera cada vez más limpio. Incluso el tibio sol de Londres cada día calentaba más. Veía maravillas donde antes no las había y encontraba gestos de generosidad donde antes solo veía un mundo hostil y árido. Y sobre todo, ahora pasaba los minutos uno a uno pensando en ella, en Candy, en su alegría y en su sonrisa, y en lo impaciente que despertaba por volverla a ver. Cuando la pensaba a mitad del día, sus labios se curvaban en una sonrisa traicionera e inoportuna que se avergonzaba de tener. Y entonces bajaba la vista o sacudía la cabeza para que nadie más la viera mientras la hacía desaparecer. Efectivamente, se estaba volviendo loco. Hasta antes de volver a ver a Candy, él siempre había pensado que si se le presentaba otra vez la oportunidad, nunca más escogería volver a estar con ella, que jamás la elegiría nuevamente. Había sentido demasiado dolor durante la primera vez que se dijeron adiós, y luego su posterior desprecio lo había devastado tanto que él se dedicó a olvidarla de forma contundente, intentando ahogar su recuerdo, enterrándolo como una espina profundamente dolorosa dentro de su alma. Se había jurado que jamás volvería a pensarla. Sin embargo, solo bastó el simple hecho de volverla a ver para que toda aquella supuesta resolución se fuera al traste. Aquella espina de dolor que había enterrado dentro de su pecho se transformó entonces en una semilla de esperanza y germinó,
llenándole el cuerpo y el alma por dentro. Y entonces él, tal como si fuera una polilla hipnotizada por su luz, se dedicó a revolotear insensatamente alrededor de ella, sin darse cuenta de que inevitablemente terminaría por arder y consumirse en el calor de su fulgor deslumbrante. Al principio confundió aquella fascinación con puro capricho, solo deseo, curiosidad, tal vez un poco de afán de venganza. Era por eso que la había besado en el auto, pensando que con eso aliviaría en algo la tensión que le invadía el cuerpo cada vez que la veía, creyendo que una vez saciado el anhelo de sentirla entre sus brazos, por fin podría dejar de obsesionarse con ella. Pero ocurrió todo lo contrario. Cuando Candy correspondió a su beso, cuando incluso ella suspiró, estremecida entre sus brazos, fue entonces que se quedó irremediablemente atrapado en ella. El cazador fue cazado, y fue Candy la involuntaria ganadora de aquella partida en la que ella ni siquiera se enteró que estuviera jugando. Con tan solo sentirla, por primera vez respondiendo a sus besos, la esencia de Candy inundó completamente el alma y el cuerpo de Terry, devorándolo todo. Era tan claro ahora ese sentimiento crepuscular que él siempre había sentido antes. Día tras día era su alma llamando a la suya. Solo hasta que la volvió a ver se sintió saciado. Cada una de las noches de los últimos años que él había tratado de buscarle un sentido a su vida, por fin habían encontrado respuesta en una sola de las miradas de Candy. Porque él se daba cuenta ahora de que la amaba, feroz e irremediablemente, que siempre la amó, lo quisiera o no, pero hasta este día se atrevió a aceptarlo, ya cansado de luchar contra sí mismo. Recordó las palabras que le había dicho años atrás a su madre. La amo ayer, hoy y siempre. Y supo que no había mentido en aquel entonces y no mentía tampoco ahora. Él estaba estúpidamente enamorado de ella cuando había dejado de estarlo. Extrañamente, no lo reconoció con alegría, sino con miedo. Se asustó de un amor que había jurado que no volvería a sentir por ella, porque no quería volver a sufrir jamás el infierno de saberla perdida, no solo una, sino 2 veces. Por eso, esa misma tarde en el que por fin aceptó su amor por Candy, Terry se puso a rebuscar entre las pocas pertenencias que había conservado de su vida en América, a las que recientemente había añadido la armónica que su madre había rescatado para él, y entre ellas encontró aquella carta que le escribió a Candy después de la muerte de Susana y que ella le regresó, diciéndole que no la buscara jamás.
volvió a leer las líneas que le había enviado aquella vez para ver si de alguna forma podía regresar en el tiempo y volver a la época en la que había decidido y aprendido a vivir sin ella, porque él había conservado aquella carta para que jamás se le olvidara su desprecio y para jamás volver a caer. Pero fue inútil. Ya no había vuelta atrás. La amaba. Con apenas un aleteo de sus pestañas y una sola de sus sonrisas, toda la determinación de Terry se había ido al caño. Él, que se había jurado que nunca volvería a caer, que se casaría con ella, pero que jamás le entregaría su ser, resultaba que ahora tenía en su pecho ese corazón traidor que solo estaba deseando volver a ponerse otra vez en sus manos. Él sabía que de hacerlo estaría cometiendo una verdadera estupidez, o quizás sería lo más brillante que podía hacer en su vida. ¡Con 1000 demonios! ¿Cómo podía saber qué es lo que debía hacer ahora, además de guardarse celosamente el secreto? Luego se le ocurrió que tal vez las cosas podrían ser tan simples como solo ir y preguntar a Candy, declararle su amor y esperar su respuesta. Pero ¿qué pasaría si ella se reía en su cara y le respondía que no, que otra vez lo estaba malinterpretando todo, que el amor no era parte del trato? Entonces, él jamás volvería a preguntárselo y su matrimonio sería un infierno. ¡Idiota!, se regañó. Nuevamente había rendido su corazón a quien ya una vez lo había pisoteado. Sin embargo, se había rendido a sus sentimientos porque ella parecía sentir lo mismo por él. Cuando la besaba, Candy se estremecía entre sus brazos. Pero no eran sus besos ni la respuesta de su cuerpo lo que habían hecho que Terry volviera a creer en su amor, sino la forma en cómo ella lo miraba. Él sabía que el amor es un secreto que los ojos no saben guardar, y otra vez creía ver amor en la radiante mirada de aquellas pupilas verdes, como antes. Pero ya antes se había equivocado, ¿no? ¿Por qué se atrevía a pensar que ahora podía ser diferente? En medio de tantas dudas y confusión, recordó a Karen, la buena de Karen Clayes, su terriblemente honesta amiga, quien no dudaría en recetarle un buen par de merecidos regaños por su tontería o que lo ayudaría a aclarar las cosas. Efectivamente, Karen podía ayudarlo a ver más claro lo que a él le parecía tan opaco. Debía estar realmente desesperado para decidirse a hablar de algo tan suyo con alguien más, contrario a lo que siempre acostumbraba. Tan pronto como se decidió, acudió resuelto a esperarla después de la función de aquel día. Terry ya era conocido por todos en el teatro, así que lo condujeron inmediatamente al camerino de la joven actriz, donde él esperó a que terminara la obra. Cuando la vio entrar, Karen todavía usaba su vestuario de bruja del destino. Realmente se alegró de verlo allí y le sonrió feliz
porque desde que estaba con Candy no había habido muchas ocasiones para que ambos se volvieran a ver. «Hola, Duque», lo saludó ella con un beso en la mejilla, manchándolo a propósito de maquillaje como un castigo por su abandono. Su tono era ligeramente recriminatorio. «Hasta que recuerdas que tienes una amiga». «Hola, Karen. Lamento no haber venido antes. He estado ocupado». «Sí, ya imagino cuáles son tus ocupaciones», le guiñó ella divertida, y desapareció detrás del biombo para cambiarse de ropas. «¿A qué debo el honor de tu visita? Adivino que es por Candy, ¿verdad?» Terry sonrió apenas. «Adivinas bien. Te sienta de maravilla ese papel de hechicera que haces». Él no podía verla detrás de la mampara, pero Karen sonrió. A veces, cuando se lo proponía, él era realmente galante. «Es todo un reto esto de hacer dos papeles en la misma obra, pero es genial», decía la voz de ella ligeramente apagada detrás del biombo. Ya casi se había deshecho de su disfraz. «Deberías intentarlo alguna vez». Él no contestó y Karen ya salía vestida con la enorme bata oriental que usaba en el camerino, cuando se dio cuenta de lo que había dicho. «Ah, lo siento. A veces se me olvida que él ya no actuaba». Terry desestimó el comentario negando con la cabeza. «Está bien, Karen». Pero en su interior, ella sabía que no lo estaba. De todas formas, trató de llevar la conversación hacia otro terreno, mientras se quitaba el maquillaje frente al espejo. «Cuéntame, ¿en qué va la emocionante historia de tu vida amorosa?», le pidió entonces ella. Él esperó a que la actriz estuviera quieta y que se sentara frente a él. Luego exhaló de golpe y le reveló su amor por Candy. «Eso no es nada nuevo, Terrence Graham», apuntó Karen, encogiéndose de hombros. «Para mí sí. Vas atrasado en tu propia historia. Espera». Terry se levantó una ceja con un gesto prometedor. «Se pone más interesante». Le contó entonces lo que había sucedido 4 años atrás, después de la muerte de Susana, la carta que le había escrito, el desprecio recibido, con crueldad innecesaria incluida, y sus esperanzas destrozadas. Lo bueno de contárselo a Karen era que ella ya conocía todo el contexto de aquel rechazo, porque los dos actuaban juntos por aquella época, cuando ambos protagonizaban Hamlet. «Es decir que antes no te quiso, pero misteriosamente parece que ahora sí», dijo Karen después de escuchar la historia resumiendo de forma precisa los hechos. «Y tú lo ves como algo sospechoso». «¿Y tú no?». Karen se preocupó un poco al escuchar su tono derrotado e hizo un gesto indolente con la mano desestimando el asunto. «Bueno, no necesariamente. Tal vez ella tenía asuntos pendientes antes de poder verse contigo. O quizás el mensajero te dio una respuesta equivocada. Apuesto que como buen actor dramático que eres, te lo tomaste a la tremenda y la dejaste pasar». Él meneó la cabeza y sonrió con una de esas sonrisas grises de incredulidad. «Jamás te hubiera imaginado
tratando de justificarla Karen. ¿Por qué no? Ella me cae bien. Y evidentemente a ti también, ¿no? La actriz lo provocó con traviesa malicia. Las pocas veces que te he visto últimamente, has estado muy feliz, Terry. Él no podía negar eso, así que solo se encogió de hombros. La verdad es que opino que es un asunto demasiado importante y que deberías arreglarlo con ella, le dijo finalmente la joven, sincerándose. Evidentemente, aquello había afectado profundamente a Terry, y él no se quedaría tranquilo hasta aclararlo con su prometida. Háblalo con ella, Granchester. Las personas hablan, ¿sabes? Sí, lo sé, aceptó finalmente él, mientras se masajeaba el tabique de la nariz. Es solo que la última vez que hablamos de eso, desatamos una batalla campal que no me gustaría repetir. Las cosas parecen ir tan bien ahora. Karen ahogó una sonrisa y colocó una mano sobre el hombro de su amigo para confortarlo. Entonces olvídalo, Terrence. El pasado está. Disfruta el presente como el regalo que es y sé feliz. Te lo mereces. Él escuchó su consejo y se preguntó si sería capaz de hacer algo así. Dejar de querer actuar como todo un Montecristo vengador, reticente e iracundo, y en lugar de eso, entregarle a Candy nuevamente su corazón, junto con aquello que damos a quienes más amamos. No solo el poder de lastimarlo, sino incluso hasta el de destruirlo otra vez. Terry sabía que debía decidirse cuanto antes y hacerlo sin ninguna vacilación, porque si se vencía a sí mismo y se decidía a amarla, lo haría de la única manera que sabía hacerlo, de forma impetuosa e intensa, entregándole toda su alma y su ser. Cuando por fin se decidía y volcaba su corazón para amar, él no sabía hacerlo de otra manera. Y sí, tal vez todo podía ser tan sencillo como olvidar el dolor pasado y dedicarse a conquistarla y amarla en el presente, como si aquel desprecio jamás hubiera ocurrido. ¿Sería capaz de hacerlo dejando el pasado atrás? Después de todo, tal y como le había dicho a Karen, las cosas parecían ir estupendamente bien ahora. Sumergida en medio de una sonrisa ensoñadora, Candy tampoco podía dejar de pensar en él, día tras día y noche tras noche, viendo las estrellas a través de la fina cortina que ondeaba el viento, a través de las puertas francesas entreabiertas del balcón de su habitación en Stonehurst Hall. Candy recordaba aquella noche brumosa de Año Nuevo, cuando en medio del océano el destino le presentó a Terry Granchester. Si aquella noche a alguien le hubiera dicho que ella iba a terminar amándolo de esta forma tan inmensa e intemporal,
como el mismo océano que los vio prendarse, ella jamás lo habría creído. Es más, hasta habría apostado en contra, segura de ganar. Él era un mocoso malcriado impertinente que no hacía más que sacarla de sus casillas, y eso jamás podría convertirse en amor, porque el amor que ella había conocido hasta entonces de su Anthony tan amado era un amor tierno y cálido, dulce y etéreo como la fragancia de una flor. El amor era algo que surgía de la ternura, como la que ella sintió por aquel chico que la trataba con tanta delicadeza, como si fuera el capullo de una rosa. En cambio, Terry Granchester había entrado en su vida como un vendaval, azotando puertas, rompiendo sus esquemas y sacudiéndole el alma, revolucionando su mundo cuando ella solo deseaba hacerse un ovillo y llorar por Anthony para siempre. Él estuvo allí incordiándola y llevándola al límite de sí misma, encendiendo su agudeza y haciéndola sentir como una igual que era tan capaz como él, o incluso más, de jugar aquellos incendiarios duelos verbales entre ellos. Descubrió que él podía ser así, engreído con los soberbios, pero incapaz de pisotear al débil, porque descubrió que al mismo tiempo que él se disfrazaba de arrogancia, en el fondo también podía ser tan protector como cuando se enfrentó a aquel grupo horrible de Neil, Wharton y demás, quienes no solo buscaban humillarla, sino seguramente también hacerle daño físico. Terry realmente era capaz de preocuparse por ella, como cuando la llevó al galope en su caballo para hacer que nuevamente abriera los ojos a la vida, mientras ella se apretaba contra su pecho caliente y vivo, logrando arrojar el peso que lastraba su corazón tan dolorido por Anthony. Él podía ser tan sensible como cuando estuvo una noche completa acompañándola por fuera de aquellas espesas y frías paredes de la celda de castigo, tocando la armónica para que ella no se sintiera sola, y también para infundirle fuerza, ya sabiendo lo que ambos habrían de enfrentar de forma irremediable. En algún momento, Candy había descubierto que además de un malcriado, él también podía llegar a ser desconcertantemente dulce, con una suavidad que se empeñaba en esconder, pero que estaba allí y era parte de él, aunque él mismo renegara de ella. Terry era un hombre de contrastes perfectamente complementarios, como el cielo infinito que abraza al mar abismal. Y aquí estaba ella ahora, amándolo con una intensidad maravillosa que se había encendido todavía más desde que descubrió un nuevo mundo entre sus brazos,
con sensaciones que ella jamás había sentido nunca antes, que ni siquiera imaginó que existieran y que le despertaban el cuerpo de una forma para ella hasta entonces desconocida. Porque cuando Candy sentía la solidez del cuerpo de Terry a su lado, cuando él la abrazaba y la besaba, su amor por él se transformaba en una fuerza incontrolable de la naturaleza, una pasión casi fiera que la llenaba de audacia y la alentaba a ser temeraria e imprudente. Y entonces ella no podía olvidar aquella promesa del destino. Mientras estemos vivos. Porque era entre sus brazos donde ella se sentía más viva que nunca. Bajo sus besos se emocionaba de una forma que al principio juzgó indecorosa y desvergonzada, pero aquellos deseos que le daban miedo también le infundían valentía, porque nada de lo que ocurriera a su lado parecía estar mal. Y entonces los ojos le brillaban pensando en él, llenos de curiosidad y de audacia. Esa noche, pensándolo como tantas otras, Candy veía las estrellas titilar realmente lejanas tras el cristal límpido de su ventana. Estaba segura de que al lado de Terry podría ser capaz incluso de rozarlas con los dedos. Otra vez estaba llena de esperanza hasta el punto de querer abrazarse a sí misma, porque él parecía sentir lo mismo. Nada podía hacerla más feliz en el mundo que eso. La voz de Albert, al otro lado de la línea telefónica, se oía más metálica con cada llamada, en un sonido al que Candy jamás se acostumbraría, aunque seguramente tendría que hacerlo de ahora en adelante, sobre todo después de que Bert y Jane se casaran y siguieran con sus viajes. Ella sabía que siempre sentiría una dulce nostalgia al extrañar la voz real de ese príncipe tan esencial en su vida. Hola, princesa. Hola, Albert. Por fin sé de ti. Te hemos extrañado tanto. Candy sabía que al decir eso también hablaba por Jane, aunque su ilustre novia sí estaba telefoneando más frecuentemente con él. ¿Todavía tardarás mucho en volver? No, Candy. Prácticamente ya he terminado con todos los asuntos pendientes aquí en Inverness, así que en menos de una semana estaré de regreso en Londres. Indudablemente eran magníficas noticias, pero él parecía un poco inquieto. Solo tendré que quedarme unos días más de lo que originalmente había planeado, y por lo mismo necesito pedirte un favor. Claro, dime. En estos momentos la tía abuela debe estar desembarcando en Southampton y por la tarde llegará a Londres. George estará en el puerto y la llevará a instalarse en la casa que alquilé en el centro de la ciudad. Jane estará allí para recibirla. ¿Podrías acompañarla? Desde luego.
Jane ha oído algunas historias intimidantes de nuestra tía y estoy seguro de que tu compañía la apoyará mucho. Candy sonrió. Estaba convencida de que Jane era lo suficientemente valiente y distinguida para enfrentar con éxito a la tía Elroy e incluso ganarse inmediatamente su aprobación. Pero la conmovió mucho ver la preocupación que Albert tenía por ella. Claro que sí, Bert. Yo sé cómo domar a nuestra tía, presumió la rubia traviesa. Y casi pudo escucharse la sonrisa de Albert al otro lado de la línea. La tía abuela viene acompañada por Archibald, anunció entonces el patriarca. ¡Ay, qué alegría! Archie estará aquí. El corazón de Candy dio un brinco de felicidad porque realmente deseaba abrazar a uno de los amigos más cercanos a su corazón y su primo más querido. Sería en verdad maravilloso ver a Archie aquí en Londres. Y Elisa también llega con ellos, terminó por decirle a Albert, y la súbita felicidad de Candy se ensombreció. También llegaba Elisa Ligan, que seguramente tendría entre sus planes ir de compras, asistir a los bailes y a la ópera y molestarla a ella hasta el infinito. Candy bufó. Espero que Lisa no se meta conmigo. Ya ves que se ha comportado últimamente. Bueno, al menos no viene Neil, dijo Candy buscando el lado bueno del asunto, pero en cuanto dijo aquello temió que su solo deseo lo hubiera invocado y que de pronto a Albert le dijera que él también venía. No, Neil sigue en Florida, ocupando con los hoteles, igual que la última vez que lo vimos en la inauguración de su Resort Inn, le informó entonces Albert, y Candy respiró aliviada. Pero sí estará aquí para la boda. Ella se encogió de hombros. Había cosas que no cambiaban en la vida, como la caída de las hojas en otoño, el clima lluvioso de Londres y las fastidiosas intrigas de los Ligan. Bueno, pues, ¿qué le vamos a hacer? En todas las familias existe el pariente incómodo que termina por arruinar las fiestas. Suspiró Candy, tratando de bromear un poco para desestimar el asunto. O incluso por arruinar las vidas. Temió por pensar ella, recordando todas las desgracias que habían pasado en la suya, causadas por la envidia, el aburrimiento de los infames hermanitos Ligan. A pesar de lo agotador del viaje transatlántico, Candy no se extrañó en lo absoluto cuando vio aparecer por la puerta de la casa de Albert a la tía Elroy, a Archie y a Elisa Ligan perfectamente elegantes, aparentemente descansados, con el vestir impecable y cada uno de los cabellos en su sitio. Parecían figuras de aparador, llenas de donaire y estilo. Por supuesto, Jane estaba perfectamente a la par, y ni se diga del siempre impoluto de George. Después de admirar tanta elegancia junta en una habitación, Candy se mordió la lengua, animándose. Tampoco es que ella desluciera tanto. Se hicieron las presentaciones y los saludos apropiados, entre los que el más efusivo fue obviamente el de Archie y Candy. Ambos primos se dieron un abrazo largo y sincero,
mientras una radiante sonrisa se desplegaba en el rostro de los dos. «Tienes mucho que contarme, hermosa prima», le dijo Archie, tan galante como siempre, dándole un cálido beso en la mejilla. «Tú también a mí», le sonrió a su vez Candy con cierta picardía. «Annie me escribió para decirme que por fin se casarán a finales de este año». «Así es, parece que este año será el de los matrimonios», admitió Archie con tono satisfecho, pero luego la mirada de sus pupilas ámbar adquirieron un tinte de desconfianza. «Aunque tú tienes que hablarme de ese extraño compromiso tuyo». Candy asintió, diciéndole que ya tendrían tiempo para platicar sobre eso. Elisa, en cambio, prácticamente ignoró a Candy y lo hubiera hecho de forma total de no ser por la presencia de Jane. La hermosa joven de cabellos caoba y bucles perfectos se enfocó en conversar con la novia de Albert, obteniendo de forma habilidosa una invitación a su castillo. «Claro que pueden visitarnos cuando ustedes gusten», accedió Jane de forma amable y sincera. «Mi hermano y yo estaremos honrados de que nos visiten. Además, Candy se hospeda con nosotros, así que nosotros tres y mi hermanita más pequeña trataremos de ser los mejores anfitriones para ustedes». En cuanto Elisa escuchó que Candy se hospedaba en un verdadero castillo, le dirigió una mirada llena de reproche. «¿No te quedarás con nosotros, gatita?», le preguntó entonces Archie, sorprendido. «Por el momento no, Archie», respondió Candy. Ella ya lo había hablado con Albert y le había dicho que no quería compartir techo con Elisa, decisión en la que el joven patriarca la apoyó completamente, contando también con la ayuda de Jane. «Tengo algunos asuntos pendientes todavía por allá». «Eso lo discutiremos más adelante, Candy», intervino sin embargo la tía Elroy, con aquella voz tan firme que no admitía réplica. «No es necesario que demos molestias innecesarias». Jane intervino diciendo que no era ninguna molestia y tratando de apoyar a Candy, anunció que ambas estaban muy ocupadas planeando una cena en honor a la señora Elroy en Stonehurst Hall, a celebrarse en cuanto Albert estuviera de regreso. Elroy Ardley, feliz por ser considerada de aquella manera, agradeció la deferencia y dejó el tema de lado por el momento. Aparte de aquella cena recién planeada, Jane también invitó a los Ardley a visitarlos en el castillo condal de manera informal en cualquier momento en que estuvieran deseosos de hacerlo. Elisa tomó nota especial de la invitación, agradeciéndola con una de sus sonrisas más perfectas y deslumbrantes. «Así que tu hermano es un conde, ¿eh?», preguntó en algún momento de la conversación realmente interesada. Después de un rato, Candy y Jane dejaron a los recién llegados instalándose y salieron de regreso a Stonehurst Hall. Candy no había dejado de notar ni por un momento las miradas heladas de Elisa y su evidente desdén por ella. Pero ahora había algo nuevo en su mirada, una sombra inocultable de envidia y rencor.
Candy casi estaba segura del porqué. Durante el regreso a Stonehurst Hall, Jane le agradeció a Candy su compañía de esa tarde y luego apuntó con cierto tono sutilmente travieso. Por lo que conozco de Granchester, no creo que le haga mucha gracia que haya llegado alguien que ande por allí diciéndote gatita, dijo Jane, casi sonriendo, un poco divertida al imaginar la reacción que tendría el duque. Por más primito tuyo que sea. Candy recordó entonces la extraña rivalidad que siempre había parecido existir entre Terry y Archie. Esperaba que en esta ocasión pudieran olvidar sus diferencias y que incluso se volvieran muy buenos amigos. Archie y yo siempre hemos bromeado así. Candy desestimó el asunto. Estoy segura de que Terry ni siquiera lo notará. Y Jane sonrió pícaramente preguntándose si Candy, que conocía al duque tan bien, realmente creía en eso. Más tarde, en la casa de Londres, cuando los Ardley terminaron de desempacar e instalarse en la cómoda y elegante casa, bajaron a cenar mientras planeaban sus actividades del día siguiente. Inevitablemente, uno de los primeros temas que comentaron fue el sorpresivo compromiso de Candy White Ardley con el duque de Granchester. Hay algo raro en todo esto, decía Archie, mientras se servía la cena con modales perfectos de la fuente que le ofrecía uno de los sirvientes. Candy sufrió mucho por causa de ese aristócrata necio. Seguramente él debe estar presionándola ahora, de alguna manera. Yo opino que ocurre exactamente lo contrario, querido Archie, apuntó entonces Elisa con un tono punzante. Ya todos sabemos que esa mustia. Lo que todos sabemos es que siempre has estado celosa de Candy y que ahora tienes más razones que nunca para estarlo, la interrumpió Archie molesto. Aunque estando comprometida con el pesado de Granchester, no entiendo por qué haya razones para envidiarle nada. Yo no la envidio para nada, querido primo. No veo la razón, y menos tratándose de una moza de establo. Elisa levantó la nariz ofendida. Sabía que Archie siempre terminaba por defender a Candy. Quizá ya era hora de que ella tuviera una seria conversación con Annie Brighton, advirtiéndole sobre eso. Comprometerse con el duque es lo único sensato que ha hecho Candy en mucho tiempo, intervino Elroy en la conversación con un tono de voz bastante complacido. Aunque la elección de matrimonio de William es inmejorable, debo aceptar que en esta ocasión es Candy quien ha sabido conseguir el mejor partido de todos. Será de muy alto prestigio y muy beneficioso contar con una duquesa en la familia. Aunque a Archie no le agradaba en lo absoluto que consideraran los sentimientos de Candy como una transacción, se dijo que no desperdiciaría la ocasión perfecta para molestar a su otra prima. ¿Lo ves? Aprende de Candy, dijo el elegante hombre divertido. Elisa le dirigió una mirada cargada de rabia. Por cierto, Archie, prosiguió diciendo Elroy, me
interesa mucho hablar con ese joven aristócrata y tratar algunos asuntos importantes con él. Pídele al duque de Granchester que venga a verme cuanto antes. Archie miró a su tía con perplejidad. Sin embargo, fue Elisa la que se adelantó con una respuesta. Tía, creo que aquí no se convoca a un duque así como así. Elroy asintió, reconociendo que su sobrina tenía razón. Muy bien, Archie. Entonces envía un mensaje solicitando un encuentro y sugiere que es mi deseo que se lleve a cabo lo más pronto posible. Archie se encogió ligeramente de hombros y respondió que haría lo que estuviera en sus manos. Pero Elisa solo estaba pensando en las elogiosas palabras que la tía abuela había dicho por Candy. Como siempre, su alma se llenó de una profunda envidia, además de odio que siempre había sentido. Aquella maldita moza de establo se veía realmente feliz mientras vivía en un castillo inglés y pronto se convertiría en una duquesa. Pues bien, la vida no podía ser tan injusta. Eso no pasaría mientras ella pudiera impedirlo. Y entonces a Elisa se le ocurrió una forma rápida de empezar a llevar a cabo sus planes, que incluso hasta podrían conseguirle que el duque de Granchester, aquel Terry que alguna vez le fue tan querido, viniera rápida y voluntariamente a entrevistarse con ellas en esta casa. A decir verdad, que viniera a verla a ella misma, más precisamente. Hasta aquí, chicas. Oh cielos, ha llegado Elisa Ligan y la maravillosa tía abuela Elroy. ¿Qué pasará? Tan contentitos que estaban nuestros rebeldes y ahora... ¡Ay! ¿Qué cosas les tendrá deparadas? ¿Qué es lo que se le habrá ocurrido a Elisa hacer en esta ocasión en contra de Candy? Ya sabemos que cuando ella se ve involucrada, nada bueno se puede esperar. Pues muchas gracias por habernos acompañado esta noche. Muchas gracias, Alexa PQ, por permitirme narrar tu hermosa historia. Y a ustedes por escucharnos todas las noches en nuestros relatos apasionados. Suscríbanse al canal, adquieran la membresía o, si les parece, escuchen alguno de los anuncios que aparecen con las narraciones. Denle like, como dice Palas, no se les olvide. Y bueno, pues muchas gracias por su apoyo. Nos seguimos escuchando. Se despide Elvi Ochoa, la golosa incorregible. Bye.